Muy buenas noches, vamos a empezar. Vamos a revisar lo que es la unidad 4, lo que nos corresponde en este día. ¿Ya? Vamos a comenzar analizando cuáles son las estrategias en lo que se refiere a la administración del transporte. Diana, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas noches. Edwin, ¿está conectado desde dos dispositivos? Sí, ingeniera. Ya, no hay inconveniente. Bueno, vamos a continuar ya. Como les mencionaba, vamos a analizar el día de hoy lo que son las estrategias en lo que refiere a la administración del transporte terrestre. Ya. Siempre es clave e importante tomar en cuenta que el transporte va a consumir un 45 y un 65% de los costos a lo que se refiere a la logística, ¿ya? Además de que va a ser siempre un recurso el cual va a aportar un gran porcentaje del servicio prestado a los clientes o usuarios en varias ocasiones. La adecuada gestión siempre va a permitir que éste pueda optimizar la ecuación de niveles de servicio, cuál va a ser su nivel de frecuencia y cuál va a ser su costo. La gestión de transporte, además, podemos decir que nos permite a las empresas que puedan triunfar de manera positiva, ¿ya? Gracias al manejo de la administración del transporte, es posible que una organización pueda administrar los ciclos de envío en lo que se refiere a la logística, además de poder incrementar la eficiencia de la cadena logística de manera que pueda conectar cada industria con los aliados estratégicos, los cuales se encuentren dentro del mercado, y también poder ir racionalizando cuáles son las operaciones desde el origen hasta el destino. Es decir, qué operaciones necesitamos o qué operaciones se van a involucrar dentro de lo que es el transporte al momento que salga desde el punto de origen hasta el momento que llegue a su destino final. Esto sin importar si el envío pueda ser de manera local, nacional o incluso internacional. ¿Qué es importante tomar en cuenta para gestionar el transporte? ¿Ya? Primero debemos realizarnos varias preguntas, las cuales son claves, como son, por ejemplo, ¿qué papel va a jugar el transporte dentro de la estrategia de logística en la empresa? Es decir, ¿qué papel cumple el transporte? En el caso de nosotros, como somos empresas de logística, el transporte va a ser el que juega el papel primordial, ¿sí? Gracias a esto es que nosotros vamos a poder cumplir con nuestras entregas. Otra pregunta que pues debemos hacernos antes de gestionar el transporte ¿es un mal necesario como muchos lo llaman o es de suma importancia tenerlo como eje central del valor ofrecido a los clientes, ¿ya? La otra es que si tenemos un soporte tecnológico que permita cuantificar y medir todo lo que hace con el transporte, esto de manera que pueda ser traducido en el uso de los recursos. Dentro de esto, como anteriormente mencionábamos, podemos utilizar cuáles son los softwares que nos ayudan a la parte ya sea de la logística o incluso los softwares de modelación y simulación de transporte para estudios de impacto ambiental o estudios simplemente de unas nuevas vías. Además, debemos también tomar en cuenta que nuestro personal siempre debe conocer de manera clara cuáles son las rutas mediante las cuales se va a mover, ¿ya? También es importante tomar en cuenta que si nuestro personal de transporte sabe y toma en cuenta lo difícil que resulta una venta para que pueda entregar la orden a tiempo. Hay que tomar dentro de esto varias circunstancias que pueden presentarse dentro del transporte de nuestra mercancía o incluso el traslado de personas o usuarios, ¿ya? ¿Cuáles son las habilidades que podemos desarrollar las organizaciones o empresas al momento de nosotros implementar una adecuada gestión del transporte? Dentro de esto podemos tener lo que es incrementar la visibilidad de las órdenes y los envíos, es decir, si yo logro tener una buena administración del transporte, voy a hacer que mi empresa o mi organización pueda incrementar nuestras órdenes, es decir, que nuestros usuarios aumenten la demanda de nuestro servicio. El otro es reducir los costos de transporte e inventario y promover el servicio al cliente. Yo tengo como empresa o como organización que capacitarme constantemente, analizar cómo se está realizando la entrega de la mercancía a nuestros clientes, y de esta manera voy a hacer que nuestros clientes nos recomienden e incluso se pueda abrir más mercado.
¿ya? Hay muchos elementos de la gestión para el transporte al ser desarrollados, ¿ya? Con Mística, los cuales van a permitir siempre una escala de costos y servicios. Si yo ofrezco mi servicio y mi usuario se siente satisfecho, mi cliente, entonces vamos a ganar, como se mencionaba con anterioridad. Gana la organización y gana nuestro cliente, ¿ya? Dentro de todo esto es importante que aprendamos a definir la estrategia del transporte, ¿ya? Si es que vamos a utilizar un transporte propio o vamos a trasladar o vamos a hacer un contrato, ¿ya? Con alguna otra operadora que sea de soporte para nuestra organización. Si vamos a utilizar transporte marítimo, transporte nacional, qué modo de transporte terrestre, ¿ya? Y en dónde nosotros vamos a almacenar nuestra mercancía, si tenemos puntos de intermedios o puntos de transferencia. Además, vamos a establecer un set de indicadores los cuales van a mostrar el desempeño, el cual nos va a permitir controlar la operación, es decir, el movimiento de nuestra carga desde nuestro punto de origen hasta nuestro punto de destino. Debemos incluso establecer protocolos de operación. Todo esto ya sea para el transporte internacional, para las quejas y reclamos que tengan nuestros usuarios o nuestros clientes, e incluso para la carga y descarga de los vehículos, es decir, de la mercadería que se encuentran dentro de nuestros vehículos. Tenemos que también analizar cuál es nuestro costeo por cada ruta que vayamos a realizar, si tenemos el directorio de los proveedores para que nuestra mercancía llegue directamente al punto donde ellos lo requieren, ¿ya? Debemos tener planes de incentivo para las personas que trabajan dentro de nuestra organización, que se encuentren motivados. Tenemos que realizar la planificación de las operaciones, es decir, ya establecer cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, qué es lo que vamos a lograr y qué es lo que esperamos. Incluso dentro de esto entra lo que es la negociación con la parte de los clientes o usuarios que tengamos. Esta definición de estrategia de transporte va a hacer referencia a que si es que nuestra empresa ya tiene definido claramente a qué sector o a qué producto se va a enfocar, ¿ya? Y establecer si es que va a tener sus propias unidades o va a tercerizar estas, ¿ya? Al 100% su transporte y simplemente se dedica a ellos a la logística, ¿ya? También es importante tomar en cuenta que su gestión siempre se va a limitar solo a revisar indicadores de costo, tiempo, al tratarse de una empresa que sea de logística, más no tenga sus propias unidades de transporte. Esta estrategia de transporte siempre debe ser sustentada en la estrategia comercial. Deben ir siempre las dos a la par, ¿sí? No es posible que se puedan establecer objetivos dentro de la planificación de la parte comercial sin tomar en cuenta flexibilidad, esperando que se pueda entregar la mercadería a los usuarios de manera rápida y de manera frecuente. La estrategia de transporte también debe pasar por varios momentos de discusión, como son si es que la misión de nuestra área de transporte o de la organización o compañía tiene clara y definida cuál es su propósito, además de saber cuál es su visión. También es importante tomar en cuenta cuáles son las fortalezas de la empresa en el tema de transporte. Dentro de todo esto tenemos que una fortaleza puede ser saber y conocer claramente cuáles son sus procesos de almacenamiento. Si estos están muy bien diseñados, si son eficientes, si generan cargas de la mercancía en menor tiempo, ya esto a su vez puede ser una oportunidad o incluso podría llegar a ser una amenaza si es que este proceso que mencionamos anteriormente no resulta como lo esperamos, no se cumple de manera planificada, ¿ya? Dentro de nuestro perfil estratégico actual es importante que definamos claramente cómo se va a ejecutar, cuál es su posicionamiento y en dónde lo vamos a realizar. Dentro del cómo ejecutar vamos a tener las estructuras, las políticas, cuáles son los procedimientos a desarrollarse dentro de nuestra organización, ¿ya? ¿Qué personas o qué parte externa tenemos de manera de inversión que aporte a la organización? ¿Cuáles son, qué tipo de liderazgo tenemos dentro de nuestra empresa u organización y qué sistema manejamos? El cómo, siempre vamos a tratar de realizar todo esto a un bajo costo con un alto valor percibido de ganancia. ¿Y en dónde debemos establecer qué zona geográfica o dónde lo vamos a realizar? Vamos a segmentar el mercado y vamos a distribuir por clases sociales. En este caso, nuestros clientes vamos a dividirlos por zonas geográficas en donde ellos van a recibir su mercancía o
los usuarios a dónde van a ser transportados. Dentro del perfil estratégico, trata de identificar siempre cómo competimos actualmente y qué dimensiones nosotros podemos establecer, las dimensiones estratégicas que hemos logrado. Todo esto para poder diferenciarnos de la competencia, es decir, de las otras organizaciones que se encuentran ofertando nuestros mismos servicios, ¿ya? El dónde, como les mencionaba, se refiere a la zona geográfica, es en el territorio en el que podemos hacer nuestra entrega, en donde se encuentra ubicado nuestro cliente. El cómo, podemos encontrar además varias dimensiones para establecer las diferentes operaciones, como por ejemplo competir a bajo costo y recibir de esta manera un alto valor. En este punto es importante mencionar si nuestra empresa quiere trabajar para competir directamente en lo que se refiere al servicio al cliente, teniendo de manera equilibrada los costos o por el contrario, a su vez, si es que lo toma de manera importante el bajo costo, acomoda el lugar, ¿sí? Entonces va a tener siempre este punto de análisis para saber qué es lo que se va a querer. Es importante también tomar en cuenta dentro del cómo lo vamos a realizar, si es que tenemos nuestra estructura administrativa adecuadamente ya conformada, ¿sí? Si es que funciona de manera lineal, de manera horizontal, y si es que es la más adecuada. Si es que contamos además con los procedimientos y los protocolos de operación dentro del transporte de nuestra mercancía, ¿ya? Además, es importante saber dentro del cómo lo vamos a realizar, si es que tenemos los sistemas de información adecuados o necesarios. Es decir, por ejemplo, nuestro software que actualmente poseemos de logística está abasteciendo completamente a mi organización, o hay alguna parte en sí que requiera todavía ser tomada en cuenta más a profundidad. Entonces, todo eso debe ser analizado. También si nuestro recurso humano es el adecuado y está muy bien capacitado y motivado sobre todo. Si dentro de esto encontramos falencias, debemos capacitar, motivar a nuestro recurso humano siempre, ¿sí? Buscando estrategias y alternativas para poder alcanzar un poco más de este índice. Si también tenemos políticas claras, las cuales vayan a guiar las actuaciones de nuestra empresa u organización y de todos los funcionarios que operan dentro de esta organización. Todos estos elementos van a definir cómo nosotros podemos competir o el cómo nosotros estamos prestando nuestro servicio, ¿ya? Ante las demás organizaciones, los cuales, como les mencionaba, también brinden nuestro mismo servicio. ¿Cuáles son las dimensiones estratégicas? Dentro de las dimensiones estratégicas podemos identificar algunas y dentro de esto se maneja lo que es también el compromiso de servicio y eficiencia, las cuales pueden ser el sentido de pertenencia, si es que la gente o el talento humano se encuentra orientada hacia el servicio al cliente, es decir, el trabajo que está realizando, lo realiza también por vocación, no simplemente por la forma de saber que van a percibir un sueldo, sino que lo realizan su trabajo de manera que se encuentren motivados y con la mayor predisposición de realizar su trabajo. Si es que contamos con tecnología, como les decía, los softwares, GPS, sistemas de información, definir los valores los cuales van a ser tratados dentro de la organización, cuál es nuestra cultura de logística, la cultura del servicio, la velocidad y la simplicidad. Hay empresas que muchas de las veces se diferencian siempre de su competencia porque son más veloces, ¿ya? Son simples y su talento humano o su gente, como quien dice, que trabaja dentro de la organización, está orientada y focalizada directamente en lo que es el servicio. Si es que se han desarrollado todas estas dimensiones y los clientes las pueden percibir, entonces sabrán que la organización está posicionada de una manera óptima y podrán satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. ¿Cuáles son las metas y los objetivos estratégicos dentro de lo que es las estrategias del transporte? Podemos decir aquí que dentro de lo que se refiere a la combinación de las fortalezas y de las oportunidades, deben conducir siempre a la definición de objetivos que permitan atacar de manera directa y de manera frontal a las amenazas que tenemos de la parte externa y a las debilidades detectadas dentro de nuestra organización o nuestra empresa. Entonces aquí podemos hacer un análisis, saber cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras debilidades. Al mismo tiempo que podemos analizar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades que tenemos como organización dentro del mercado, ¿ya? Dentro de esto es imprescindible establecer cuáles son los objetivos operativos, cuáles son los objetivos de productividad, los objetivos del factor humano
Y en resumen, ¿cuáles son los objetivos estratégicos dentro de nuestra organización? ¿Ya? Como un ejemplo, podemos establecer que dentro de una empresa de logística tenemos valores estratégicos como pueden ser reducir el costo o el ciclo promedio de las órdenes, digamos, de 72 horas a 48 horas, ¿ya? Y cuáles son las principales ciudades en las cuales yo voy a ir realizando mis paradas, ¿ya? Por ejemplo, tener el 65% de la carga compensada. Si es que yo tenía mi índice un 80% de esta carga compensada, voy a disminuir al 65%. ¿Ya? Tenemos además, dentro de lo que refiere a la administración del transporte, 4 pilares de la gestión del transporte terrestre, específicamente las cuales van a ser la eficiencia, la productividad, el cumplimiento y la seguridad. ¿A qué hace referencia la seguridad? Hace referencia a que este es un logro de una mínima desviación entre las operaciones que nosotros realizamos como empresa u organización de transporte planificada en comparación con las que realmente fueron llevadas a cabo. La eficiencia siempre va a equivaler a alcanzar dicha maximización de los objetivos, pero con la mentalidad de mantener los costos un poco más bajos. La productividad va a ser la capacidad de lograr al máximo de las metas que yo ya fui o yo ya establecí al momento que yo realicé mi planificación. En el caso del transporte, por lo general quiere decir realizar la misma labor empleando la menor cantidad de la flota o de las unidades de transporte que se pueda o hacer con el parque automotor que tenemos de manera actual, ¿sí? Y el cumplimiento es el logro de la mínima inversión entre las operaciones que ya teníamos planificado. Todo esto, si nosotros lo cumplimos con estos cuatro pilares fundamentales de gestión, podemos decir que una adecuada gestión del transporte trae un sinnúmero de grandes beneficios para las compañías o las organizaciones de transporte. Y desde un punto de vista estratégico, se pueden mencionar los siguientes, como pueden ser cumplir con los objetivos sociales, es decir, entregar nuestro producto, nuestra mercancía a los lugares de destino desde nuestro punto de origen en las diferentes unidades de transporte, ya seamos empresa de logística o incluso que tercericemos lo que es la parte del transporte. Y podemos tener un ahorro financiero para los propietarios, es decir, que todo esto vaya beneficiando a la parte específica de la organización, es decir, sus socios y su estructura jerárquica. Además de esto, es importante que tratemos de establecer cómo vamos a conseguir la diferenciación al momento de desarrollar eficientemente una o varias de las dimensiones estratégicas vistas con anterioridad. Todo esto tomando en cuenta, como les mencionaba, los pilares fundamentales de la gestión del transporte. Diana, ayúdenme. ¿Cuáles eran los 4 elementos o pilares fundamentales de la gestión del transporte? Los 4, productividad, eficiencia, ¿Ya? cumplimiento y seguridad. Ya, muy bien. Dentro de la eficiencia, ¿qué esperábamos? ¿O a qué hace referencia el concepto de eficiencia? A alcanzar los objetivos planteados con el menor costo. Ya, deme un ejemplo. ¿Cómo haría eso dentro de la gestión, en una empresa, ya sea de logística o de lo que sea en el transporte terrestre? Haciendo, ¿qué sería? Enviando lo que es la mercadería, la mayor cantidad posible a un determinado lugar. Ya, Estaríamos minimizando costos. ya. ¿Y de qué manera está maximizando los objetivos? Cumpliendo en mayor cantidad, o sea, haciendo las entregas en mayor cantidad y en menor tiempo. Ya, pero de manera que si yo tengo planificado ya, por ejemplo, realizar 5 envíos diarios, y si yo avancé a los 7, estoy maximizando ya mi objetivo diario, como podríamos decir. Entonces, Sí. a eso hace referencia, maximizar los objetivos, ¿ya? Edwin, ¿a qué hacía referencia la seguridad? A garantizar que la mercadería llegue sin ninguna alteración, retraso
o cualquier evento que se pueda presentar. Ya, denme un ejemplo. ¿Cómo usted garantizaría a la seguridad dentro de una empresa logística de transporte? ¿Cómo Que asegura? va a llegar en el tiempo establecido, no va a sufrir modificaciones el envío y que no, bueno, y que se va a hacer una línea corta de transporte, no subdividirle, hacerle la entrega directa. Ya, pero ¿de qué manera más puede asegurar esto? O sea, ya sabemos que va a ser que no sufra daños ni la mercancía ni los conductores, pero ¿de qué manera? ¿Qué medidas o qué usted aplicaría de manera de, como usted parte de la administración o Niveles de administrador? atención A. Entonces enviaría por un nivel de servicio A. Ya, ¿qué más? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué medida más podría utilizar? ¿O qué analizaría para garantizar la seguridad? Y que se satisfaga la necesidad, bueno, la de movilidad yendo en un nivel A. Nivel de servicio A, vías de nivel de servicio A. Ajá. ¿Ya? Dentro de esto sí, puede ser eso también. También establecería los horarios, en qué momento va a ser menos peligroso que mis unidades de transporte como mis conductores puedan sufrir robos. Entonces usted puede calcular de esa, o sea, estableciendo esas medidas, usted puede garantizar que se cumpla con la seguridad, ¿sí? Buscando, como usted decía, vías de nivel de servicio A, en donde no tengan que estar en intersecciones demorándose mucho tiempo, sino que el flujo sea constante. Entonces, de esa manera es que se va a cumplir lo que es la seguridad, ¿ya? ¿Cuáles son las metas y los objetivos estratégicos? ¿Qué objetivos podemos tener? Tenemos 3 tipos de objetivos y el uno que se resume en uno solo. ¿Qué tipos de objetivos tenemos? El primero era un objetivo operativo, el otro, ¿cuáles eran? Objetivos de productividad y el otro, objetivos de qué? ¿De qué dependen nuestras unidades? ¿De qué dependen ellas? El factor humano, Exactamente, el factor humano. Y el otro que se resumía en qué? El resumen de los objetivos objetivos. estratégicos. Ya, muy bien. Me parece que sí están atentos. Bueno, como el siguiente punto tenemos para analizar algunos análisis de los estudios del transporte terrestre, ¿ya? Dentro de esto podemos decir que los análisis del transporte terrestre tienen como principal objetivo, su característica principal es el acercamiento de la calidad en lo que refiere específicamente a la gestión del transporte público, poniendo especial interés o énfasis en cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos, expectativas que tienen los clientes, siempre y cuando estos sean específicos, procedimientos apropiados como son llamar la atención de las partes responsables sobre los aspectos en tener en cuenta, permitir a los usuarios o clientes de manera fiable la calidad del servicio mediante los diferentes prestadores del servicio público, ¿ya? Es sumamente importante además realizar encuestas de satisfacción. Dentro de esto nosotros podemos tener varios modelos de encuestas de satisfacción, es decir, qué tan satisfecho se encuentra mi usuario, mi cliente con el servicio que yo estoy brindando, ¿sí? Para esto tenemos varios modelos, existen normas para aplicar el nivel de satisfacción de los usuarios para poder hacer incluso una mejora continua dentro de un nivel de servicio que presta a cierta operadora o una empresa de logística, ¿ya? Las encuestas de satisfacción del cliente van a ser siempre una herramienta, las cuales nos van a ayudar para evaluar la satisfacción y las cuales van a ser convenientes distinguirlas claramente de las herramientas de medida de prestación. Esas son dos cosas diferentes. La satisfacción del cliente y la medida de prestación, cómo yo estoy prestando mi servicio, ¿ya? Las encuestas de satisfacción siempre van a ser concebidas para evaluar el nivel de satisfacción, como les mencionaba, de los usuarios o de los clientes, y estas no van a poder ser consideradas como una medida precisa, ¿sí? Va a ser un valor siempre cambiante. Al momento en que nosotros podamos realizar la medición de la satisfacción, las comparaciones pueden hacerse con relación a la calidad de servicio esperada del cliente, es decir, qué es lo que ellos esperan de nosotros como empresa u organización.
La satisfacción de nuestro usuario, de nuestro cliente, se mide según la escala con la cual el cliente o usuario pueda juzgar en qué medida el servicio ofrecido responde su necesidad, ¿ya? Entonces aquí es importante distinguir todo esto de la percepción del cliente, que muchas veces no puede medir su grado de satisfacción en relación a sus expectativas. Entonces, a veces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros como usuarios o como clientes damos nuestro nivel de satisfacción en relación a lo que nosotros esperamos, más no a lo que estamos recibiendo en la actualidad. Entonces, hay dos cosas que hay que aprender a diferenciar. ¿Cuál es el servicio actual que estoy dando y cuáles son las expectativas, que van a ser dos cosas diferentes? Es además conveniente que nosotros podamos encuestar a los clientes de manera individual, siempre y cuando tomemos en cuenta y nos basemos en cuáles van a ser los aspectos más importantes y primordiales al momento de que ellos se desplacen de manera determinada, ya sea por ocio, por trabajo, por estudio, por diferentes cosas, ¿ya? Por lo cual va a ser siempre recomendable, en primer lugar, identificar los criterios, los cuales son importantes por los clientes o los usuarios, y ellos cuáles los están priorizando. Además, es conveniente que también no debemos tener en cuenta otros criterios externos, sino siempre enfocarnos en lo que nosotros queremos analizar, ¿sí? Es importante también que las encuestas de satisfacción específicamente, puedan realizarse en diversos puntos de desplazamiento del cliente, ¿ya? O después del desplazamiento, es decir, después de haber percibido el servicio, después de haber hecho uso del mismo. Pero dentro de esto debemos siempre tomar en cuenta que hay que tomar el tiempo necesario que nos va a llevar realizar una encuesta de satisfacción y evitar distorsiones. Es decir, que por ejemplo yo voy y hago mi encuesta de satisfacción después de que hicieron uso del transporte público. Entonces la gente se está movilizando por trabajo, por estudio, entonces está con su tiempo tan apresurado que no puede demorarse tanto. Entonces yo al momento de esperar que ellos ya terminen y ya finalicen el uso de transporte público y yo quiera hacer en ese momento mi encuesta de satisfacción, entonces va a haber distorsiones en el momento que yo haga el análisis de mis encuestas. ¿Por qué? Porque ellos al momento de responder van a estar apurados, van a estar pensando en otras cosas y no me van a dar con claridad cuál es la respuesta, que es en realidad del cual percibieron el servicio. ¿Ya? Es importante además que estas encuestas se puedan realizar de forma regular y periódica. Esto se aplica más en lo que refiere al transporte público, las encuestas de satisfacción. Ya es importante que nosotros persigamos estas evaluaciones continuas sobre la capacidad de las encuestas para poder responder a las necesidades de los proveedores del servicio y poder satisfacer cuáles son las prioridades de los clientes. Todo esto va a implicar lo que es el estudio sobre los efectos de las diferentes mejoras de la calidad en la satisfacción del cliente. Dentro de esto es importante tomar en cuenta que, como les mencionaba, hay normas, por ejemplo, en Europa hay una norma europea que se llama la norma UNE 13816, me parece que es, ¿ya? Se define como una norma española y básicamente esta es una norma la cual puede ser aplicable para transporte aéreo, terrestre, marítimo, ¿ya? Dentro de esta norma se establecen varios criterios de calidad y nos enseña cómo nosotros debemos realizar una encuesta. Entonces, si por ejemplo alguna de ustedes les dicen que realicen una encuesta de satisfacción, pueden tomar en cuenta esta norma, que es la UNE 13816, les decía. Esta norma tiene varios criterios y dentro de cada criterio tiene subcriterios. Por ejemplo, digamos, ellos tienen información como criterio A. Y dentro de información se divide en los subcriterios. Entonces tienen, por ejemplo, cómo es el nivel de servicio al cliente, cómo ellos ofertan las rutas y frecuencias. Obviamente hay que ir distinguiendo qué criterios me sirven, por ejemplo, en el caso de analizar el transporte público. Entonces, por ejemplo, los transbordos. Los transbordos también son cuestiones que nos interesan dentro del transporte público, transporte terrestre específicamente. Entonces, ellos nos enseñan estos parámetros y con esta norma nos enseñan cómo formular las preguntas para la encuesta de satisfacción. Incluso nos dicen cada qué periodo nosotros podemos aplicar. Entonces, como les decía, si alguna vez les mandan a hacer un trabajo a esto, pueden basarse en esta norma. Va a medir el nivel de satisfacción de los usuarios y va a permitir que nosotros apliquemos una mejora continua, que es algo que estamos viendo específicamente en la administración,
que se trata de la gestión de una empresa de transporte. Entonces, siempre vamos a estar planificando, vamos a estar controlando, analizando, y así, en ese círculo. Entonces, dentro de esto, tenemos herramientas súper básicas como, por ejemplo, la aplicación de estas normas. ¿Ya? El transporte público dentro de todos sus ámbitos es importante para que sus habitantes puedan integrarse y participar del desarrollo en general y por los intercambios comerciales, sociales, culturales que puedan darse, ¿sí? La planificación o planeación del transporte pretende siempre dar un óptimo uso a la infraestructura vial y los medios de transporte que tenemos disponibles, de tal manera que se atiendan las necesidades de movilidad de la población, como les decía, ya sea para los diferentes motivos que ellos utilicen el transporte, sea estudio, sea trabajo, ocio, diversión, ¿sí? Dentro de la planificación es importante nosotros prever los cambios que puedan darse por modificaciones en los sistemas de transporte. Las características muchas veces socioeconómicas de una región o de un lugar en específico son de valiosa información para nosotros poder planear o planificar escenarios dentro de nuestros sistemas de transporte, ¿ya? Para nosotros poder justificar cuál es la necesidad de una ruta de transporte, es indispensable y principal que nosotros determinemos cuál es nuestra demanda actual, incluso para nosotros luego poder aplicar las encuestas de satisfacción. ¿Cuál es nuestra demanda actual y cuál es la demanda futura que nosotros nos esperamos? ¿Ya? Dentro de todo esto, como les mencionaba, tenemos metodologías y cuál es su manera de análisis, ¿sí? Dentro de esto tenemos lo que es el trabajo de campo. En el trabajo de campo, ¿cuál es el procedimiento? Nosotros, antes de aplicar o realizar los trabajos de campo de un estudio, va a ser importante hacer siempre un reconocimiento en la que se observe el funcionamiento de las diferentes rutas. Es decir, establecer primero qué nivel de servicio tengo, cuál es su funcionamiento, cuáles son las frecuencias, cuáles son las salidas y la llegada de los vehículos en el caso del transporte público, qué tiempo se demora en recorrer, cuáles son las condiciones en las que se encuentra prestando el servicio y cuál es su capacidad por unidad, ¿ya? Entonces, para esto debemos tomar en cuenta los horarios que ya están establecidos y cuáles son nuestras condiciones de vía, qué nivel de servicio nos presenta, ¿sí? Estos estudios de campo siempre vamos a realizar lo que son la toma de datos en vehículos en movimientos de ruta. Entonces aquí vamos a anotar cuáles son los pasajeros, llenamos fichas de ascenso, fichas de descenso, ¿sí? Es decir, con la finalidad de poder anotar los pasajeros que suben y bajan, ¿sí? En sitios específicos y sitios claves, como por ejemplo pueden ser centros comerciales, centros educativos, lugares de distracción, ¿ya? Entonces, todo esto vamos analizando según los tiempos de recorrido y cuáles van a ser las demoras de nuestras unidades, según la causa y la distancia entre estos puntos, ¿sí? También, como les decía, se realiza una encuesta de origen-destino a varios de los usuarios preguntándoles cuál va a ser su punto de destino, ¿sí? Entonces, yo en mi ficha anoto y tomo en cuenta cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino, ¿sí? Para las distancias, siempre nosotros vamos a utilizar cronómetros para poder ir calculando y hacer un promedio, ¿sí? Entre cada unidad de transporte. Para esto vamos a manejar específicamente los formatos, los cuales siempre deben utilizarse para la toma de información en los trabajos de campo, los cuales deben ser utilizados de manera clara y precisa, los cuales deben y pueden ser modificados al mismo tiempo según las características que nos encontremos estudiando, según las características, es decir, que se presenten en la zona o lugar de estudio, ¿sí? Luego de esto, es decir, luego de que nosotros hicimos nuestro trabajo en campo, utilizamos nuestros procedimientos, nuestros formatos, nuestro material, hacemos lo que es un estudio de demanda. Ya dentro del estudio de demanda, básicamente se constituye en información básica para una adecuada planificación de transporte. Es decir, con los materiales que utilizamos anteriormente, nosotros obtenemos nuestra información y podemos obtenerlos para comenzar a realizar nuestra planificación. Vamos a incluso a poder predecir cuáles son los flujos, a realizar estimaciones de los flujos presentes y proyectarlos a flujos futuros. Todo esto de sistemas ante las diferentes situaciones o escenarios que se presenten en aquel lugar de estudio, ¿sí? Al momento de nosotros planificar el transporte, siempre vamos a pretender interferir los cambios en lo que se refiere a la demanda del transporte. Todo esto debido a que pueden existir o pueden surgir modificaciones en el sistema actual, es decir, en el momento, al sistema en el cual se está prestando el servicio de transporte público.
Para determinar la demanda real o actual de transporte, hay varias metodologías, las cuales pueden corroborar mutuamente. Dentro de esto se encuentran las más comunes, los estudios de origen y destino, la cual, como les decía, se pueden realizar a través de encuestas, usos de boletos, es decir, yo voy a mi boletería y hago un registro, ¿sí? Entonces, tantos boletos se vendieron, estos boletos, ¿cuáles son sus destinos? Entonces, si yo no puedo realizar las encuestas de origen-destino, puedo basarme en mis billetes o boletos de viaje. El otro es el estudio de ascenso y descenso, es decir, cuántos pasajeros suben en cada unidad y cuántos pasajeros bajan en los diferentes puntos geográficos. Todo esto se efectúa de mejor manera si es que nosotros estamos y hacemos el trabajo dentro de los vehículos, ¿sí? Los cuales se encuentran prestando el servicio de transporte. La principal fuente de información dentro del estudio de ascenso y descenso de los pasajeros dentro del transporte o de un sistema de transporte público debe realizarse en periodos de alta y baja demanda, es decir, en horas pico y no pico. Las horas pico por lo general son consideradas a partir de las 6:40 de la mañana hasta 7:20 de la mañana, ¿sí? Lo mismo al mediodía y en la tarde. Por lo general son las horas en las que se ingresa a los trabajos, el momento que se ingresa a las zonas de estudio, entonces esas son horas picos. Siempre debe haber una variación, porque obviamente en los periodos picos no va a ser lo mismo que en una hora estable, en una hora no pico. Entonces hay que hacer un análisis por las dos diferentes horas, ¿ya? También, luego de esto, nosotros debemos establecer cuáles son nuestros objetivos. Conocer, es decir, cuál es nuestro número de pasajeros que suben y bajan de una unidad de transporte en diferentes zonas o tramos, ¿sí? Dependiendo qué puntos de atracción podemos tener dentro de nuestra zona de estudio. También determinar cuál es la rotación de la demanda. Y por lo general aquí los pasajeros movilizados por viaje, las cargas de pasajeros en las zonas y cuáles son las zonas de mayor demanda para ascensos y descensos, como les decía. Dentro de mi zona 1 voy a analizar qué puntos estratégicos tengo. Entonces voy a analizar aquí cuál es mi rotación de demanda. Y luego de esto vamos a poder encontrar los parámetros de cómo es la velocidad comercial, la velocidad de operación de ruta, cuál es nuestro índice de demoras, cuál es nuestro porcentaje de ocupación por vehículo en horas pico y en horas no pico, y cuál es el índice de pasajeros por kilómetro. Bueno, para establecer todo esto, las velocidades de operación tenemos fórmulas. La Agencia Nacional de Tránsito establece metodologías para nosotros poder hacer el cálculo, específicamente a lo que refiere la operación de ruta, la velocidad de operación. Entonces, son ya fórmulas establecidas que simplemente nosotros tenemos que ir reemplazando, nada más para obtener este tipo de velocidades. El método, siempre se va a requerir una planificación adecuada, la cual nos permita definir las rutas a operar, conocer cuáles son los tiempos de recorrido de las rutas. Nosotros vamos a incluso dentro de esto definir cuál es el personal necesario que yo tengo para realizar este proceso y de qué manera yo voy a capacitarla, ¿sí? Entonces, si es que yo les decía, si es que yo tengo un personal o un talento humano capacitado, dentro de mi organización vamos a rendir al 100% el momento de nosotros ofrecer o ofertar nuestro producto, ¿ya? En cada vehículo, además, deben estar ubicados tantas personas como puertas para que tengan acceso al ascenso y al descenso dentro de las unidades, ¿ya? Otra cosa cierta a tomar en cuenta dentro de lo que es el procedimiento de campo, tenemos que cuando ya se encuentren elaborados y aprobados los formatos que mencionábamos anteriormente, nosotros debemos ya definir cuál es el personal necesario que debe encontrarse para realizar todos estos aspectos y ocupar todos estos espacios que aparecen dentro del procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿ya? Y para el procesamiento de la información y la generación de resultados, ya es cuando al final nosotros obtenemos, después de haber elaborado nuestros formatos y llenado los mismos, ya cuando tengamos nuestra información final, esta va a ser procesada y la cual debemos ser analizada de acuerdo a las necesidades de estudio, ¿sí? Aquí podemos incluso construir polígonos de carga, curvas de permanencia, hacer análisis estadísticos y, por ejemplo, analizar los porcentajes o la velocidad de operación y la velocidad comercial, ¿ya? Aquí, no sé si es que están con el documento, tal vez en la página 8, les mencionaba, por ejemplo, la medición de la prestación y la satisfacción utilizada en el transporte terrestre. Aquí
Aquí tenemos algunos parámetros, los cuales es importante que ustedes tomen en cuenta cuando vayan a hacer una encuesta de satisfacción de un medio de transporte público, etcétera, ¿ya? Tenemos criterios, cuál es su medición y cuál es la medición de prestación, ¿ya? La medición de satisfacción y de prestación, que son dos diferentes. Por ejemplo, tenemos que analizar cuál es el servicio ofertado. Dentro de esto tenemos a lo que es el modo de transporte, ¿ya? Tenemos lo que son los accesos a los medios de transporte respondiendo a las necesidades de los clientes. Dentro de la medición de la prestación tenemos cuál es la disponibilidad que nosotros tenemos en todo lugar de un medio de transporte adecuado, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen acceso a cada medio según los criterios que nosotros hayamos definido dentro de nuestra planificación y dentro de nuestros formatos, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen acceso a un modo adecuado a sus necesidades según criterios definidos? Entonces, depende de las características de las personas. Si yo tengo personas con discapacidad, ¿se está cumpliendo? ¿No tengo accesos o no tengo accesos para dichas personas? ¿Sí? Otro criterio es dentro del servicio ofertado, de lo que es la red. La red hace referencia a todo lo que cubre, o qué modos tengo dentro del transporte terrestre o del transporte público que estén cubriendo mi red. Si yo tengo un transporte modal, puede ser, ¿ya? Dentro de la medición de satisfacción tenemos cuál es la posibilidad de ir a cualquier parte en todo momento y cuál es nuestra comodidad. Pero dentro de la medición de la prestación tenemos, por ejemplo, si las paradas están establecidas o pueden ser alcanzadas en un tiempo definido dentro de los límites de distancia, ¿sí? Si es que nuestra red incluso permite el desplazamiento con un mínimo de correspondencia, ¿ya? Y dentro de los niveles de exigencia podemos tener el porcentaje de clientes que efectúan viajes directos, las cuales no tengan correspondencia. Dentro de estos criterios también tenemos lo que puede ser la explotación, específicamente, es decir, a las frecuencias, hace referencia a las frecuencias, cuáles son nuestras adecuación de las necesidades, es decir, si es que yo tengo dentro del grupo de mis usuarios a personas vulnerables, si es que yo tengo niños, si es que yo tengo personas de la tercera edad, personas con discapacidad, ¿ya? Y la fiabilidad del servicio, es decir, qué confianza me está dando la red, ¿sí? ¿Ya? Cómo yo estoy abasteciendo a mis unidades dentro de la red, ¿sí? Otra es la accesibilidad. Tenemos la accesibilidad externa y la interna, ¿ya? La externa siempre va a hacer referencia a lo que son las conexiones con los usuarios, ¿sí? Esto es a los aparcamientos, es decir, los estacionamientos, mientras que la interna es que yo tengo dentro de mí, en este caso, digamos, en el transporte público de mi terminal. Si es que yo cuento con gradas eléctricas, si es que yo cuento con ascensores, entonces todo eso hace referencia a la parte interna. Ya, ¿qué significa las ESC? Que por lo generalmente es lo que más se va a aplicar y ustedes van a encontrar, son las encuestas de satisfacción al cliente. Entonces, eso es lo necesario y primordial para nosotros poder evaluar estudios de transporte terrestre. Ya, ahora quiero que me ayuden qué hacíamos dentro del trabajo de campo, dentro de la metodología y del análisis. Teníamos un procedimiento, el cual comenzaba como, dentro del procedimiento que realizábamos, Liliana. Se define el personal necesario. ¿Para qué? Para hacer el registro de los pasajeros Ya, dentro del en procedimiento. ciertos espacios. Ya. ¿Pero qué comienza haciendo en el trabajo de campo, como parte principal? O sea, el primer paso que debe hacer dentro del procedimiento. Elaborar y aprobar los formatos. No, eso ya iba dentro específicamente como segundo punto. En el procedimiento, ¿qué hacíamos? Ya, antes de nosotros realizar el trabajo de campo, era necesario que nosotros hagamos un reconocimiento en el cual vamos a observar el funcionamiento de las diferentes rutas o la zona de estudio, como le mencionaba, ¿sí? Cuáles son las frecuencias que vayan a ser, ya sea de salida, de llegada de los vehículos o de nuestras unidades de transporte. Cuáles son los horarios de funcionamiento. Y de ahí venía lo que usted menciona, cuáles son los formatos. ¿Qué formatos vamos a utilizar para la toma de información dentro de este trabajo de campo? ¿Sí? Ya, eso tome en cuenta, ¿ya? A ver, Edwin. Es importante establecer objetivos. ¿Por qué? Porque así podemos cumplir metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? ¿Qué más?
¿Qué vamos a poder conocer claramente? Y a ver, las acciones que se están realizando y poder así, si es que se da el caso, hacer una reflexión y mejorarla. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Yo les decía que existe al momento de nosotros realizar una encuesta de satisfacción dos cosas que siempre van a diferenciar dentro de una encuesta de satisfacción al cliente. ¿Cuáles eran? Recuerdan que les decía que muchas de las veces el usuario o el cliente hace la evaluación o realiza la satisfacción, o sea, podemos medir la satisfacción del usuario a través de la calidad que percibe. ¿Y cuál es la otra variable? La calidad que percibe y la otra es la calidad que Recibe. la una es la que recibe, la que percibe en ese momento. ¿Ya? Y la otra, ¿cuál es? O sea, se da en función de dos cosas. La cual está recibiendo en ese momento, la calidad percibida o recibida, y cuál es la otra es la calidad esperada, qué es lo que ellos esperan. Entonces, en función de estas dos alternativas o variables, se realiza lo que es las encuestas de satisfacción. ¿Cómo yo percibo? ¿Cómo yo puedo dar mi punto de vista después de haber yo hecho uso del transporte? ¿Cómo yo percibí, ya, el nivel de calidad? Pero la otra es cómo yo espero. Por ejemplo, si yo digo que hay tiempos de demora largos, entonces lo que yo espero es que los tiempos sean cortos, ¿ya? Entonces esa es la calidad que estoy esperando, más no fue la calidad que yo pude percibir, ¿sí? Eso a tomar en cuenta, que hay dos maneras de poder analizar cuando se realizan las encuestas de satisfacción al cliente, ¿ya? Ahora, ¿alguna duda dentro de esto? Sí, escucharon cuál era la norma que les recomendé para realizar encuestas de satisfacción. ¿Era una norma española? Algo así. Europea. ¿Ya? Sí, una norma europea, sí, una norma europea. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba, pero? ¿No? Estaba un poco extraño el nombre. Bueno, No. consultarán porque o sea, es una norma, por ejemplo, esto les decía, es una norma europea, pero por ejemplo aquí dentro de nuestro país, dentro del sistema de normalización, no tenemos una norma específicamente para lo que es la calidad del transporte. Entonces, esta, al ser una norma internacional, puede ser aplicable mediante otra, que es la norma, como les decía, la norma es UNE 13.816, ¿ya? Entonces, aquí se establecen los criterios básicos para una encuesta de satisfacción al cliente, ¿ya? Eso, chicos. Ya falta 5, ¿ya? Yo creo que ahí está. Sí han revisado por el material que tienen en el aula. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienen alguna duda, algo? Si no, ya para dar terminado, porque tengo otra clase después. No, ninguna. ¿No ninguna? No, de mi parte todo claro. ¿Ya? Como les menciono, es importante que igual no simplemente se queden con la opinión o el criterio que yo les doy, es importante que ustedes también consulten, investiguen, se autoeduquen. Ustedes saben que en el Internet hay cosas inimaginables, las cuales nos van a ayudar mucho. En este caso, por ejemplo, yo les recomendaría que se descarguen un software, el cual pueden acceder fácilmente, es PTV Vision, ¿ya? Y pónganse a modelar, que eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, quiero que de esta clase, por ejemplo, saquen algo bueno, y son cosas básicas que ustedes pueden comenzar a simular. Entonces, analicen una zona incluso en la que ustedes estén viviendo, y va a ser algo práctico que aprendieron de esta unidad o de este módulo de la parte de su estudio. Entonces, pónganse a revisar, chicos, y no, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muy, Buenas noches. muy amable, gracias. Descansen, hasta mañana. Una buena noche, pase bien. Gracias.